Bueno muchachos, esta sería la segunda parte del tema de infiltración, la segunda parte o el segundo video del tema. Esta fue la última diapositiva en la que quedamos en el video anterior. Entonces vamos a continuar. Consideremos ahora los factores que afectan la infiltración. O sea, ¿qué puede afectar la infiltración? Entonces, lo primero y lo más importante, digámoslo así, o lo que más impacta la infiltración es el tipo de suelo, como ya lo hemos mencionado, y tiene que ver mucho con el tema de la porosidad. Entonces, si yo tengo alta porosidad, suelos con partículas muy grandes, voy a tener una alta infiltración y voy a tener tipos de infiltración como las que vemos acá, un poco más verticales por la velocidad en la que se infiltra y la facilidad de la misma. Mientras que si tenemos suelos más compactos, con menos porosidad, pues vamos a tener una infiltración un poco más redondeada, asociada a la lentitud con la que se presenta esta infiltración. Y pues tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? El tipo de suelo que yo presente. Entonces, si tengo suelos arenosos, voy a tener una alta porosidad. Si tengo suelos arcillosos, pues la porosidad va a ser menor. Miren, acá tenemos las arcillas, el tamaño de partícula. Si tenemos suelos limosos, estamos, digamos que en un intermedio. Y si tenemos arenas, pues ya tenemos un tamaño de poro mucho más grande. Entonces, la forma y velocidad de infiltración está determinada por la composición del suelo, por cómo es el tipo de suelo, y esto determina la porosidad finalmente, que es la que define qué tanta agua puede almacenarse en ese suelo. Entonces, a mayor cantidad de poros, pues mayor espacio para almacenar agua. Bueno, entonces, otras razones, otras influencias para la infiltración están en los usos del suelo, ¿sí? Entonces, si tenemos usos del suelo, por ejemplo, acá la imagen que vemos que son áreas construidas donde hay suelos recubiertos en un gran porcentaje, ciudades donde lo que yo tengo es pavimento, pues no se va a generar infiltración, va a ser muy poca. Solo voy a tener infiltración en las zonas verdes o en las partes verdes donde efectivamente el agua puede llegar al suelo. Pero en el caso de ciudades más densas, no tanto como la imagen que vemos, sino ciudades más densas, pues hablemos de Pereira, los porcentajes de zonas verdes son más pequeños en la zona urbana. Por lo tanto, hay un valor de infiltración muy pequeño. Y la gran mayoría del agua que se precipita pues se va a volver escorrentía superficial. Hablamos pues de zonas urbanas e incluso zonas industrializadas. Ahora, dependiendo de otras coberturas como lo son cultivos o bosques naturales, pues vamos a tener una mejor infiltración. Obviamente en los cultivos, pues al ser un monocultivo de una altura única y en algunos casos por tener algunos suelos expuestos a la compactación, pues la infiltración tiende a ser un poco menor y a generarse en mayor proporción la escorrentía debido a esa composición, compactación y cobertura del suelo. En cambio, si hablamos de los bosques naturales, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el recorrido del agua desde el dosel hasta la superficie del suelo pues toma mucho más tiempo, se va a dar una infiltración más lenta pero con mayor volumen debido a la regulación que hace toda la zona boscosa. Entonces puedo tener una mejor infiltración e incluso garantizar mayor volumen de infiltración debido a los retrasos que se dan por la cobertura vegetal ante la precipitación que se presente, ¿sí? No es lo mismo que caiga en un bosque una lluvia a que caiga en un cultivo más bajo, donde se va a presentar más rápido la llegada del agua al suelo. Se puede saturar mucho más rápido e incluso se puede generar
con mayor velocidad la escorrentía superficial. Entonces, estos son algunos de los factores que se afectan. Aquí tenemos un video, no lo voy a abrir, yo se los dejo en el enlace. Les dejo el enlace en la plataforma para que ustedes lo puedan ver después, que tiene que ver un poco con la ciencia del suelo, la formación y demás, un poco más enfocado como a la química del suelo. Bueno, sigamos. Otros factores que afectan la infiltración. Entonces tenemos la pendiente, como ya les mencioné en otras ocasiones. No es lo mismo que caiga una precipitación sobre un suelo plano, en donde la precipitación puede almacenarse en la superficie hasta que después se infiltra, a que la precipitación caiga sobre una ladera con una alta pendiente. En ese caso, si tengo una alta pendiente, pues lo que va a suceder es que no necesariamente tiene que estar saturado el suelo para que se genere escorrentía. Yo puedo tener escorrentía incluso antes de saturar el suelo debido a la fuerza que ejerce la gravedad sobre la gota de agua. Entonces, en algunos casos es mayor la presión de la gravedad o el esfuerzo. Bueno, el esfuerzo no, cómo afecta la gravedad la gota de agua para que ruede por la superficie en vez de quedarse en el suelo e infiltrarse. Entonces, si tengo altas pendientes, voy a tener más facilidad de que se presente escorrentía incluso antes de que ese suelo se haya saturado. Los usos del suelo ya los mencionamos, el tipo de suelo también lo hemos mencionado y tiene que ver con la porosidad, o sea, qué tan poroso es el suelo. Y por último, la humedad en el suelo. Entonces, esto tiene que ver con las características previas a un evento. El ejemplo que les he puesto en otras ocasiones. Entonces, no es lo mismo que llueva en un suelo en el que llovió un día antes, a que caiga la misma lluvia en el mismo suelo, pero que lleva un mes sin que llueva. Entonces, eso tiene que ver con las condiciones previas. Si tengo un suelo seco, voy a tener más capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, y si tengo un suelo saturado o húmedo, pues voy a generar escorrentía superficial mucho más rápido, porque ya el suelo está muy saturado. Estos son como los factores de afectación. Y pues eso va con este gráfico, ¿sí? O explica un poco mejor lo que acabo de mencionar, y es que si tengo suelos secos voy a iniciar con una tasa de infiltración muy alta, pero si tengo suelos saturados voy a empezar con una tasa de infiltración muy bajita, hasta que finalmente llego a la capacidad de infiltración máxima de ese suelo, ¿sí? La capacidad mínima de infiltración de ese suelo, en la que ya se estabiliza y voy a mantener una condición constante. Entonces, este sería como el comportamiento si yo hago una prueba de infiltración. Pues lo que voy a tener es una característica como esta, en la que inicio con un porcentaje alto, una tasa alta de infiltración. Pasado el tiempo el suelo se satura y llego a la capacidad mínima de infiltración de ese suelo, en la que me voy a mantener de ahí en adelante, ¿sí? Recuerden que el suelo nunca en el suelo nunca se detiene la infiltración por completo, solo que llega a su mínima capacidad. Bueno, ahora, ¿cómo hago yo mediciones de infiltración? Hay varias maneras de determinar el volumen de infiltración de un suelo. Hay maneras más complejas y costosas, hay maneras más simples y baratas, y pues depende de lo que yo necesite. Cada prueba está determinada por las necesidades de información que yo tenga. Entonces, si lo que yo necesito es hacer una prueba en un terreno muy pequeño, utilizar infiltrómetros está bien. Si yo necesito hacer pruebas para un terreno ya cultivado y tengo los medios y las formas de medición, puedo hacer pruebas de irrigación. Entonces, ¿cómo funciona una prueba de irrigación? Es muy simple.
yo tengo un área delimitada. Toda esa área drena el agua de exceso, o sea, toda la escorrentía de esa área que quiero medir drena hasta un único punto de salida sobre el cual yo tengo control. ¿Sí? Entonces tengo ya un área delimitada. Tengo cómo determinar el caudal que estoy ingresando a esa área. Por ejemplo, el riego. Entonces yo tengo un sistema de riego que me permite determinar el caudal por minuto o el caudal por segundo que yo estoy entregando a ese suelo. Entonces digamos que tengo un sistema de riego y estoy aportando alrededor de 10 litros por segundo mediante una prueba de riego. Y en mi punto de salida final tengo cómo medir el caudal, sea porque puedo hacer mediciones con un molinete o porque tengo una canaleta Partial para hacer las mediciones. Entonces, si tengo la información de cuánto entra, que ya les dije que son 10 litros por segundo, y mido a la salida y me doy cuenta que por escorrentías están yendo 8 litros por segundo, pues fácilmente puedo determinar que la infiltración es de 2 litros por segundo en ese terreno. Y al tener 2 litros por segundo en un área, puedo determinar los milímetros por segundo o incluso milímetro hora, que es el valor de infiltración que se está dando para ese suelo. Entonces, así haría una prueba de irrigación. Simplemente tengo un área definida, riego sobre esa área un caudal conocido y mido el caudal de escorrentía de salida. Es un balance de masas. Lo que me haga falta a la salida, pues se quedó en el suelo mediante infiltración. Bueno, el otro método es el método de infiltrómetros. Hay varios tipos de infiltrómetro, casi todos pues tienen la misma característica, como lo vemos en las imágenes que tenemos acá. Estos son infiltrómetros de doble anillo. Esos infiltrómetros de doble anillo me ayudan a garantizar, yo debo colocar en el suelo, introducir en el suelo los dos anillos y llenarlos los dos con agua, pero hago la medición de cuánta agua se va infiltrando en el suelo solo en el anillo interior. El exterior solo es para compensar las infiltraciones laterales. Es decir, que me garantiza que lo que se infiltra en el anillo interior, en el del centro, sea solo vertical y no horizontal. Como ya habíamos mencionado en la presentación anterior, que hay movimiento de agua de manera horizontal, como flujo subsuperficial. Entonces el doble anillo me garantiza que no se presente flujo subsuperficial en el anillo del centro, sino que solo se dé en el exterior, y eso compensa y se permite hacer la medición. ¿Cómo funciona el infiltrómetro de doble anillo? Simplemente son dos anillos concéntricos de acero o aluminio que entierro en el suelo y los lleno de agua. Y a razón de un tiempo, yo mido cuántos centímetros de agua se van introduciendo en el suelo. Entonces lo que necesito ahí es el doble anillo, llenar con agua y realizar con un cronómetro mediciones en tiempos definidos. El tiempo pues más común serían cada 5 minutos o dependiendo de la infiltración, pero el tiempo más común serían 5 minutos y cada 5 minutos miro cuántos centímetros bajó la lámina de agua. En la plataforma les voy a dejar el video que hay aquí enlazado donde explican un poco la metodología con la que se trabaja el doble anillo. Voy a abrir el hipervínculo, es un video de YouTube. A continuación desarrollaremos los siguientes apartados. Objetivos a lograr con la realización de la práctica. Breve introducción sobre... Bueno, yo no les voy a dejar todo el video, simplemente es para que vean cuál es el video que vamos a trabajar. Y es simplemente, se está mostrando en este video cómo se utiliza el doble anillo para llevar a cabo pruebas de infiltración. Es importante que lo vean porque pues de esto había una práctica de infiltración que hacíamos en campo.
pero pues no la vamos a poder hacer. Pero necesito que vean cómo se haría en campo. Yo les voy a suministrar unos datos como si hubiéramos ido a campo, algo así parecido como hicimos con lo de caudal. Entonces yo les voy a dar una tablita con unos datos y ustedes van a procesar esa información con el fin de construir la curva de infiltración de los datos que tomamos en campo, ¿sí? Entonces simplemente yo les cargo unos datos, incluso les voy a cargar 3 datos diferentes y ustedes tienen que identificar a partir de la teoría que hemos visto y de lo que están viendo en este video cuáles son los datos correctos que uno tendría en una prueba de infiltración. Es muy fácil determinar, es simplemente entendiendo este video. Y adicionalmente les voy a dejar un PDF donde está toda la información de cómo hacer pruebas de infiltración y de qué análisis y cálculos debo hacer para obtener el valor de intensidad de infiltración, ¿sí? Yo tomo datos en campo de milímetros perdidos o centímetros perdidos en la lámina de agua, pero mis resultados son como los de una intensidad de lluvia en milímetros hora, ¿sí? Entonces hay que hacer un cálculo adicional para poder determinar cuál es esa intensidad de infiltración en el caso que les voy a compartir. Entonces yo les voy a compartir un archivo Excel donde hay 3 casos. Ustedes tienen que seleccionar según el gráfico que les dé cuál es correcto y hacer el análisis. Entonces el video les muestra eso, es cómo se hace la medición, cómo se ponen los doble anillos, cómo pongo el agua, ¿sí? Muy importante es, bueno, yo les pasaré una tabla con datos con resultados como estos. Entonces miren, ustedes ven aquí unos resultados que están las lecturas hechas, cada cuánto se hicieron. Entonces miren, la primera lectura se hizo a los 2 minutos 30 segundos, la segunda a los 6 minutos 30 segundos y así sucesivamente. Y aquí el nivel de agua que había en la medición realizada dentro de el anillo interior. Y aquí pues el valor de milímetros que se infiltró cada vez. Y aquí la tasa de infiltración. Esta es la tasa de infiltración que ustedes deben calcular, que es una fórmula muy sencilla. Entonces, a partir de el cálculo de esa tasa de infiltración, pues lo que van a obtener es un gráfico, una curva de infiltración para el tipo de suelo donde se hizo la práctica. Van a obtener algo como esto, y esto es muy importante porque esto me muestra si los datos están buenos o malos. Y es que, como hemos visto en todos los gráficos, empezamos con una tasa de infiltración muy alta, vamos bajando hasta que se satura y ya nos quedamos en el valor mínimo de infiltración, que es aquí, o donde está la conductividad hidráulica en condición de saturación, ¿sí? Entonces ustedes entregarán un gráfico y una tabla con resultados parecida a esta, ¿sí? Ese es un ejercicio muy sencillo. Bueno, listo, entonces eso es todo en la parte del video. Yo les dejo el enlace ahí del video para que lo puedan ver y puedan hacer el ejercicio después. Listo. Entonces tenemos pruebas de irrigación, tenemos infiltrómetros y también tenemos otras formas de hacerlo, y es que si yo no tengo el doble anillo del infiltrómetro o no tengo cómo hacer pruebas de irrigación, pues en la medida que me voy desplazando en los tipos de medición voy perdiendo precisión. Entonces este es el último caso, la última forma de hacerlo, y es haciendo un hueco en el suelo. ¿Por qué este caso no es el mejor? Porque sobreestima mucho la infiltración y porque es muy difícil llegar a un punto de saturación, porque aquí van a tener infiltración vertical y horizontal. Entonces yo tengo infiltración tanto para seguir abajo en el subsuelo por gravedad como en las paredes del hueco que hice, pero esta es una opción de trabajar, solo que es un poco más largo. ¿Qué hago yo? Un hueco de unas dimensiones definidas y mido con una regla dentro de ese hueco cómo voy perdiendo agua. Entonces tengo que estar echando agua y mirando cómo va perdiendo agua a relación del tiempo. En este caso, bueno, en cualquiera de los casos de infiltración, pues
tiene mucho que ver el suelo para saber cuándo llegó al punto de saturación. Una prueba de infiltración puede demorarse 1 hora, o puede demorarse 12 horas, o puede demorarse 24 horas. Todo depende del tipo de suelo y de la información que yo quiera obtener y de las condiciones previas del suelo. En todo caso, siempre es mejor hacer una prueba de infiltración con un suelo previamente saturado. Es decir, lo mejor sería hacer pruebas de infiltración en invierno cuando llueve muy constantemente. Entonces, si a mí me llovió la noche anterior, yo puedo hacer una prueba de infiltración al día siguiente de manera muy efectiva, porque ya voy a tener el suelo previamente saturado. Si lo hago en condiciones secas en un verano, pues va a ser más difícil y me va a demorar mucho más, porque debo saturar el suelo para poder llegar al valor que quiero, que es el valor mínimo de infiltración. Bueno, otras cosas importantes. ¿Para qué hago pruebas de infiltración? Ya les he mencionado cómo hacerlas o cómo se produce la infiltración, y aquí estamos viendo cómo se hacen las pruebas. Pero ¿para qué? ¿Yo para qué puedo necesitar una prueba de infiltración? Entonces, desde el punto de vista constructivo, yo necesito saber el suelo sobre el que voy a construir, qué tanta humedad en qué tanto tiempo puede retener, ¿sí? Eso me puede generar o me genera datos de qué tan fácil puede ser el movimiento de ese suelo. Si tengo altas tasas de infiltración, pues deduzco que no se va a saturar con facilidad. Para comportamientos de laderas, o sea, para definir tiempos de saturación de laderas que están en riesgo de deslizamiento y que debo conocer los tiempos en los que se saturan y las cantidades de agua que requieren para saturarse, después de eventos de precipitación, por ejemplo, para generar alertas por saturación del suelo. Ese es otro caso. Otro caso puede ser el de cuando yo quiero generar depositar aguas residuales en el suelo, ¿sí? Entonces les pongo este ejemplo. Las porcícolas. Las porcícolas pues generan una alta cantidad de aguas residuales por el lavado de las cocheras. Ustedes saben que los cerdos están confinados en unos espacios reducidos, gran cantidad de animales por pequeños espacios, y estos animales constantemente defecan y orinan en esas estructuras, y esas estructuras son lavadas con agua constantemente, lo que genera aguas residuales con altas cargas de materia orgánica. Y toda esa agua de lavado pues casi siempre va a un vertimiento o genera un vertimiento en un cuerpo de agua natural. Entonces casi siempre van a una quebrada o a un río, y toda esa carga tan grande de materia orgánica y sobre todo de coliformes contaminan ese río. Entonces las entidades ambientales, las corporaciones autónomas regionales, cobran sobre la carga contaminante de ese vertimiento. Es decir, entre mayor sea el número de patógenos identificados o entre mayor sea la carga de materia orgánica que se vierte al río, pues mayor va a ser el valor que le cobran a la persona que hace el vertimiento. Entonces, una opción que existe para no generar vertimientos es que yo pueda regar el suelo con estas aguas residuales, ¿sí? Eso tiene un proceso. Yo primero tengo que hacer una retención de los sólidos lo más que se pueda, es decir, toda la parte sólida es retenida en un estanque donde después lo seco y eso se vuelve abono. Y el líquido que ya me queda después de decantar todo lo sólido lo llevo a unos campos de irrigación o a unos campos de infiltración. Entonces, ¿para qué hago yo la prueba de infiltración? Pues para saber qué tanta cantidad de litros por segundo puedo hacer yo de vertimiento sobre ese cuerpo, sobre esa superficie.
En muchos casos se denominan zanjas de infiltración y son unas zanjas de, ponga ustedes, 20-30 metros de largas, de unos 30 centímetros de profundidad, en las que yo hago el vertimiento. Entonces son 30 centímetros de profundidad, 30 de anchas y 30 metros de largas. Y en esas zanjas empiezo a hacer el vertimiento del agua residual. ¿Qué pasa con el agua? Pues se infiltra. Entonces, ¿yo para qué debo conocer la capacidad de infiltración de ese suelo? ¿Para qué hago la prueba de infiltración? Para garantizar que la cantidad de agua que yo vierto a la zanja no sea mayor a la capacidad que tiene el suelo para infiltrarla. Si el caudal que vierto es mayor a la capacidad de infiltración, entonces la zanja se va a desbordar y me va a generar escorrentía superficial. Entonces, para eso necesito yo calcular o determinar el volumen final o determinar la capacidad de infiltración de ese suelo. Cuánta agua por segundo puedo verter en esa zanja para poder infiltrar. En casos exitosos como el de la porcícola que les menciono, pues esa porcícola no pagaría tasa retributiva porque no está haciendo ningún vertimiento sobre ningún cuerpo de agua. Todas las aguas residuales las lleva a un campo. Ese campo puede ser utilizado, por ejemplo, para producir pasto de corte para el mismo ganado o para los mismos cerdos cuando se hace todo el proceso y se lleva pues en la parte industrial. Yo puedo sacar los pastos de allí para generar el cuido o el concentrado de los cerdos. Entonces es como hacer un ciclo más sostenible. Entonces no me cobran tasa retributiva porque no hago vertimiento y a su vez produzco porque esta agua funcionaría como un abono sobre esa superficie de suelo y me favorecería producir otras especies vegetales. Entonces esas son como las razones por las cuales yo debo hacer para lo que necesito hacer pruebas de infiltración. Bueno, entonces obviamente esos suelos, entonces la infiltración dependerá de lo que ya hemos hablado, de la permeabilidad, y esa permeabilidad depende de la porosidad que tenga el suelo. Entonces aquí tenemos varios tipos de suelo, esto ya lo hemos mencionado, y es gravas y arenas van a tener una porosidad alta, por lo tanto una permeabilidad alta, o sea que se puede infiltrar gran cantidad de agua, y a la medida que vamos perdiendo ese espacio poroso, pues la permeabilidad empieza a bajar hasta llegar a casi nula en suelos limosos o arcillosos. Bueno, hay algo importante a considerar y son los tiempos de retención que tiene el suelo en la zona no saturada. Estos tiempos varían dependiendo de, como ya hemos mencionado, la composición del suelo, la porosidad del suelo. Entonces, suelos que tengan poca porosidad tienen mayores tiempos de retención que suelos más porosos. Entonces aquí tenemos que el tiempo de retención en la zona insaturada puede variar para niveles freáticos superficiales en cuestión de horas y semanas o meses para suelos freáticos más profundos. Entonces, ¿a qué se refiere con niveles freáticos superficiales o niveles freáticos profundos? Pues que el suelo tiene diferentes profundidades dependiendo de donde yo me ubique, ¿sí? Hay zonas que yo hago un hueco en el suelo de 10 centímetros y ya encuentro agua, ¿sí? Entonces niveles freáticos muy superficiales, y hay sitios en los que puedo hacer huecos de más de 100 metros de profundidad sin encontrar agua, ¿sí? Entonces estos niveles freáticos pues me determinan el espacio o el área total en la que puedo almacenar agua. Obviamente, entre más profundo sea ese nivel freático, pues más espacio o más área tengo para depositar agua. Entonces, un poco aquí esta ecuación me representa ese comportamiento y me dice pues que la profundidad media
del suelo es igual al tiempo de retención en años por la tasa de percolación sobre el contenido de humedad. Entonces miren que aquí tenemos profundidad media en metros, tiempo de retención en años, tasa de percolación, estamos hablando de la infiltración, o sea, a qué tasa se infiltra, en este caso en milímetros al año. Y en la parte de abajo tenemos el contenido de humedad en el suelo. Recuerden que dependiendo de la humedad que ya tenga en el suelo o la condición media de humedad de ese suelo, es que se pueden determinar los tiempos de retención del agua, ¿sí? Bueno, entonces, considerando esta condición, lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio, que es muy sencillo. Entonces me dice, considere una situación tal que el nivel freático se encuentra a 20 metros de profundidad. Entonces ya me dicen cuál es el nivel de suelo que tengo desde la superficie hasta que encuentro agua. Son 20 metros. El contenido de humedad en el suelo varía poco con la profundidad y es del 15%. Entonces, ese suelo tiene un 15% de humedad, de contenido de humedad media, del 15%. O lo mismo, o que es lo mismo el 0.15 o de 0.15 metros sobre metro. Si nos devolvemos y vemos esta unidad aquí, sería de 0.15 metro cúbico por metro cúbico. O sea que tengo 0.15 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de suelo. ¿Sí? Entonces ese 15% aquí lo podríamos tomar como 0.15. Y la tasa de percolación para el tipo de suelo es de 300 milímetros al año. O sea que el agua se mueve a 300 milímetros por año en ese suelo de manera vertical. Entonces el ejercicio me pide estime el tiempo de retención. Entonces simplemente con la fórmula anterior vamos a despejar t y hallar el valor en años de ese t a partir de los otros parámetros que ya nos los da el ejercicio. Entonces simplemente es realizar esta parte del ejercicio a partir de la ecuación anterior. Entonces eso serían la segunda parte de infiltración y la última, ¿sí? Con este ejercicio que yo les voy a abrir el espacio de tarea en la plataforma para que puedan subir el ejercicio. Y la otra parte del ejercicio, donde también les voy a dejar el documento, les voy a dejar un Excel con datos inventados pero muy acercados a la realidad de algunos suelos, de cómo sería una infiltración, de cómo serían los datos tomados en una prueba de infiltración, y ustedes lo que van a hacer es tomar esos datos, volverlos tasa de infiltración y llevarlos a un gráfico y determinar y mostrar el gráfico de infiltración de ese suelo. Y sería la segunda parte del ejercicio, que se debe montar en la misma tarea una hojita para este ejercicio que estamos viendo en pantalla y otra hoja para el gráfico y los datos de infiltración. Listo, entonces eso sería hasta acá y ya les quedará disponible en la plataforma la información, el video y los datos para los ejercicios. Muchas gracias.